Hola, somos Leg Lion y bienvenidos al vlog de Dubai número 4. Y chicos, estamos aquí en un nuevo día porque hoy vamos a ir a la piscina infinita de Dubai, que es esta de aquí. Y no solo eso, sino que encima voy a ir con una GoPro. Porque sí, ¿cuánta gente, cuántos youtubers han enseñado el sitio? Pero casi nadie, o no, creo que nadie, ha ido con una GoPro a grabar por debajo del agua y a grabar cómo se ve todo. ¿A que no? Pues en este vídeo lo vais a ver. Así que quedaos hasta el final del vídeo para descubrirlo, porque de verdad que os va a encantar. Dicho esto, chicos, nada, estamos aquí en el apartamentillo habitación. Ahí está Sebas de fondo cocinándose un arroz. Sebas? Hola. ¿Está rico el arroz o qué? Bueno, estoy todavía en ello. Cuando lo termine te lo digo. Bueno, y por aquí tenemos a Pandix, que nos va a enseñar su outfit. Pandix, ¿quieres enseñar el outfit? 3, 2, 1. Así que bueno, ese es su outfit. Y dicho esto, ya nos vamos a comer, que tenemos mucha hambre. Deja de mover tanto la cámara, le falta... Esta cámara como que tiembla mucho, le falta estabilidad. Lo habréis visto en estos vídeos, pero se me queda como haciendo así todo el rato la pantalla. Así que nada, chicos, vamos a comer y vamos a ver qué hay para comer. ¡Va! Pero bueno, ¿qué te has pedido de postre? Son palomitas de caramelo, helado de vainilla y lo de abajo no tengo ni idea. Y la paja esta, ni idea. ¿Quieres un cacho? Palomitas con helado. ¿Eso está bueno? No. De caramelo. No me gusta, la verdad. No No lo quiero está probar. mal. Bueno, chicos, pues ahora vamos al Lambo y vamos para la piscina. Bueno, chicos, pues vamos ahora. ¿Cómo se llama el sitio? Se la vi. Celaví, que es la piscina infinita básicamente. Ya estamos en el Lambo, estamos ya ready. Hay que escuchar esto. Bueno, En cámara no se aprecia igual. no, igual no. Ya estamos ready, así que vamos a ir al sitio este, a la piscina infinita. ¿Es por aquí? No, por allí no, sure. Y vamos a ver si es tan espectacular como dicen siempre, ¿vale? Yo tengo muchas expectativas buenas, así que vamos a ver si es así y si no nos equivocamos. Y nada. Y esta noche tenemos un plan super guay. ¿Qué plan tenemos, guay? A ver, Mira, 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 es ahí, es ahí. ¿dónde es? Porque yo estoy viendo como un edificio que se conecta por otro edificio. Esto es el aparcamiento. Estoy muy perdido, ¿eh? No, es que es esta torre, que son dos torres unidas. Ya, pero ¿dónde aparco? A mí no me han explicado. Pues donde te enseña aquí que está el parking. ¿Me meto por aquí? Buah. Sí, ¿El sí, juego? sí, es donde te está diciendo. Wow, con el sol, amigos. This is beautiful. Mira, 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 mira. ¿Y dónde voy yo para aparcar? ¿Estás viendo eso? Que da vuelta y te lo aparcas. Hombre, el coche tenía que estar por aquí, ¿no? Wow, wow. Este no me gusta. El McLaren, Uy, uy, Ferrari, azul. Qué bonitas, es que son Hot Wheels. Y voy a guardar la cámara porque creo que me odian. Pero miren, es muy bonito. Ya necesito saber dónde aparcar. Pégalo a la puerta, van a decir, este Lamborghini yo lo aparco. Bueno, chicos, pues un aparcacoches nos va a guardar el Lambo. Nos ha dado un ticket que tendremos que dar después. Que lo va a poner ahí. Ah, ahí, ¿no? El de los Ferraris. Sí, lo va a poner ahí donde está. Bien. Bueno, chicos, pues ya está. Coche aparcado y nos dirigimos ya a la piscina infinita para ver qué tal todo, a ver qué onda. Así que nada, vamos a ver, como he dicho antes, si mola tanto como dicen.
Tienen unos poquitos premios, aquí. Madre mía. Ay, en esta alfombra roja me voy a hacer una foto cuando vayamos por la noche. ¿En la alfombra roja? Porque tenemos, chicos, reserva para cenar aquí, que es un sitio increíble. Y luego ahora la piscina. Cuando sea de noche, con las lucecitas. Y de hecho hoy no hay niebla, así que pueden salir fotones que estarán en nuestros perfiles, ¿vale? Así que ir aquí a Instagram y seguirnos porque se viene foto por la noche bien vestidos, con camisa, guapos, peinados, cosa que ahora no, pero... Es una cita confirmada. Creo que es la mejor cita. Puede ser la mejor cita y la cita más importante del canal. En uno de los edificios más altos del mundo, en uno de ellos. Puede un ser. Rascacielos. Es que es un rascacielos. Sí, realmente sí. Déjame guardar esto en tu cartera, que si no nos quedamos sin Lambo. Y lo voy a perder. Mira, lo están aparcando ahora en Lambo. Sí. Qué guay que lo aparquen ahí donde los otros... Donde los Ferrari. ¿Qué hay? ¿A 2 o 3 Ferrari? Lo vean. Ahora, 210 dirhams que son... ¿Cuántos, Sebas? Entre 4 o 50 pavos. 50 euros que nos aparquen en el coche. People come and people go through high streets we know. Bueno, chicos, pues ya estamos en la piscina infinita. Nada, no nos dejan grabar con la cámara, pero vamos a grabar con el móvil. Y fijaos el sitio en el que y os voy a enseñar lo que se esconde detrás de la piscina, que mucha gente querrá saberlo. Nos acercamos por aquí y la piscina infinita lo que tiene aquí es... ¡Chan! Tiene una pequeña caída, ¿veis? Y detrás de ese cristal ya te caerías a la carretera, pero tiene como todo esto, así que la gente que tuviese la pregunta pues ya sabe cómo es la piscina infinita de Dubái. Bueno, chicos, pues ya estamos en el hotel. Vamos a ir al mismo sitio a cenar, que es el sitio más bonito para cenar de todo Dubái. Bueno, hay un par más, pero los vais a ver quizá otro día. En el de hoy vamos a un sitio súper especial que se llama Celavi, así que vamos a ir allí, lo vamos a enseñar y deciros que en la piscina infinita no nos han dejado grabar con la cámara, pero con el móvil sí, así que por suerte habréis visto un poco de vídeo allí. Pero bueno, lo importante viene ahora, y es que vamos a ir al restaurante. Mirad qué guapa se ha puesto Pandix. Dios, qué guapa, qué linda. Llegamos tarde, ¡vamos! No me enfoques más, no me enfoques. Bueno, va, y nos vamos, así que vamos a ver qué tal, vamos a cenar y vamos a ver cómo está la comida. Chicos, me veis muy cómodo en la silla, pero la realidad es que estaba muy incómodo y os diré por qué. No me querían dejar entrar. ¿Por qué no me querían dejar entrar, Exi? ¿Qué has hecho? Pues porque iba en pantalón corto. De hecho, iba en bermuda blanca, con un cinturón Gucci muy bonito, elegante, y no me querían dejar entrar por ir en pantalón corto. Yo pensaba que era por mí. Pues no, era por mí, porque se me veía en las rodillas. No sé, no podía acceder al lugar por ir en pantalón corto, ¿vale? ¿Qué ha pasado? Que como por suerte, pues ser influencer tiene cosas buenas y cosas malas. Pues como el restaurante sabía que íbamos, nos han dicho que como excepción, que nos dejaban pasar, pero que si volvíamos, que no podía ser. Que si hubiera sido una persona que va a cenar con su pareja como un día normal, esa pareja no hubiera pasado. Así que básicamente Y eso. ya estuvo rayado toda la noche. Nos han dejado entrar porque éramos influencers o youtubers, por suerte. Y sí, chicos, estuve toda la noche preocupado, rayado, porque solo al entrar al local, todos los camareros mirándome con cara de medio asco, medio como así, ¿entendéis? Luego ya en recepción, porque hemos pasado 3 barreras, la primera, la segunda y la tercera.
En la segunda eran las chicas de recepción que me decían que no podía entrar. Luego me han dejado porque la manager les ha dicho que sí. Y luego los camareros lo mismo, discutiendo con la chica que me ha traído a la mesa porque iba en pantalón corto y no podía pasar. Sin embargo, hemos comido muy bien. También, como no, me ha pasado otra cosa mala que más nervioso me ha puesto aún. Y es que, chicos, ¿veis esta toma tan bonita de la piscina con el Burj Khalifa de fondo? Pues, bueno, miradla. Pues sí, me han cortado porque no se podía grabar con la cámara y casi me hacen borrar el vídeo. En la piscina. Claro, se estaba grabando a la piscina. En todos lados sí, pero la piscina no. Me han dicho, no, graba con el móvil si quieres, pero con la cámara no. Y yo, ¿qué diferencia hay si con el móvil lo pongo así de lado y puedo grabar también? Solamente que da igual, la piscina es de agua celestial. No lo entendía, ¿vale? Por suerte lo mismo, como le he dicho que era un social media collaboration, pues me ha dejado tenerlo. Pero que no podía grabar más. Así que... No te ha dejado grabar, te ha dejado no borrarlo. Eso, no me ha dejado grabar, pero no me lo ha borrado. Y bueno, chicos, ahora lo que vamos a hacer con Pandix es básicamente ir a la piscina del hotel. Pero mañana por la mañana, aunque vosotros lo vais a poder ver ahora. Así que, chicos, en el segundo link os voy a dejar un nuevo vlog en la piscina del hotel y enseñando... El primer vlog en la piscina. Claro, el primer vlog en la piscina del hotel, que no es la piscina que habéis visto hoy. Es otra diferente, es la de nuestro hotel, que está súper chula. De hecho hay dos piscinas, una interior, otra exterior y no las hemos visto todavía en todos estos días, así que reaccionaremos a ella en el segundo link de hoy. Así que meteros todos en el segundo link donde pone piscina hotel para ver la continuación y para ver un vlog de un pool tour por nuestra nueva piscina. Day. Tour day. Bueno, da igual, meteros ya en el segundo link para ver la piscina, chicos, meteros ya porque vais a flipar y es súper guay. Rápido, segundo link de descripción, os esperamos.